tiene relación con la cultura peruana? En primer lugar, es importante agregar que la Constitución política ayuda a regular la convivencia de los ciudadanos a través de normas, funciones y instituciones para vivir plenamente. Quiero agregar un artículo muy importante. Constitución Política del Perú de 1993, artículo 17, nos decreta que el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integridad nacional. De acuerdo con el argumento jurídico, la Constitución identifica la pluralidad cultural como una cualidad indispensable vinculada con nuestro país. El artículo 17 protege las diversas lenguas a través de la fomentación de la educación bilingüe e intercultural. Esto indica que el Estado resguarda las diversas lenguas y acciones culturales, impulsando el bienestar nacional y la identidad cultural. Me presento, soy Chelsea Velardo Enríquez, estudiante de la carrera profesional de Derecho de la Honorable Universidad Señor de Cipán. Y en este video hablaremos sobre la historia, importancia, objetivos de la Constitución Política del Perú. Además, haremos diversas entrevistas a diferentes personas profesionales, las cuales nos ayudarán a adquirir mayor conocimiento y analizar sobre este tema muy importante. ¡Vamos! ¿Sabías que la Constitución de 1997 fue la primera constitución peruana en otorgar un específico y amplio título dedicado al régimen económico, basado principalmente en la economía social del mercado, el pluralismo económico, al ordenamiento del interés social y la posibilidad del Estado de influir temporalmente en la actividad económica en caso de crisis o emergencia? Bueno, en este momento me encuentro con el prestigioso abogado Wilson Díaz Coveñas. Estamos en su estudio y les vamos a hacer unas cuantas preguntas sobre la Constitución Política. Bueno, doctor, quiero mencionarle y a la vez citarle un autor que se llama Morlock, ¿no? Que dice que mediante la constitucionalización del poder político, los procesos de decisión política involucran a diferentes sujetos, ¿no? Implicando lo que es la formalización del poder. No, bueno, que estos ayudan a los intereses, a los valores, pero no de un grupo en particular, ¿no? Sino en un grupo general, ¿no? Que se basa en la sociedad. Entonces creo yo que es importante los derechos constitucionales porque ayudan a lo que es a ejercer el poder, a la pluralidad en las relaciones humanas, ¿no? Entonces, bueno, doctor, ¿usted cree que es importante la existencia de la Constitución política? Bueno, mi respuesta es, no solo es importante, sino a mi criterio, es la garantía más expresiva de la limitación de poderes y la garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, que no se abuse del poder. Entonces, esa es la respuesta. Por supuesto que es importante una constitución política. Y eso es así desde su nacimiento, pues por el origen de que existieran las constituciones políticas denominadas cartas magnas es precisamente el control del poder de aquel que se le ha delegado. No puede hacerlo arbitrariamente, sino que es limitado, y la Constitución se encarga de limitar esas libertades de los gobernantes. Claro, doctor, gracias. Qué interesante respuesta. Por otro lado, ¿usted también cree que es importante la existencia de la Constitución Política del Perú? Claro que sí, al igual que en todo el mundo, ¿no? Al igual yo pienso que la Constitución Política es la carta magna, es la garantía de que en un país no abuse el uno del otro, ¿no? Claro. Que exista un control, claro. Que exista un control. Claro. Y en nuestro país, como en cualquier país del mundo, debe existir ese control, y ese control lo da la Constitución Política. ¿Y es necesariamente conocer su origen y existencia? Claro que sí, precisamente le decía, pues, la primera Constitución Política del mundo
se da en 1800, el 15 de junio de 1215, y la da un rey, el rey Juan Cipierre en Inglaterra. ¿Por qué? La da precisamente para controlar los abusos que existían de parte del reinado. Se unen un grupo de varones que tenían cierta posición dentro del Estado de Inglaterra y redactan la primera Carta Magna. O sea, tú rey no puedes arbitrariamente quitarme mis tierras, tú rey no me puedes matar, tú rey no puedes abusar de mí. Entonces, así nace la primera constitución política en el mundo, para controlar el poder, la arbitrariedad de parte de los gobernantes. Y por supuesto el país democrático en que vivimos, un Estado democrático, necesitamos un orden, y ese orden lo da la constitución política. Conoceremos la opinión del abogado y profesor Guzmán Delgado Milián, que vive actualmente en la provincia de Chiclayo. Doctor, ¿puedo agregar que de acuerdo con Galilán, en el 2013 nos dice que la Constitución es la función simbólica de definir la comunidad política y sus objetivos, funcionando como un dispositivo que declara la legitimidad del Estado y establece aspiraciones hacia que el gobierno pueda dirigirlo? Entonces, de acuerdo con este autor, es importante destacar que las constituciones están relacionadas al establecimiento de un sistema político democrático. Además, una constitución decreta un sistema de gobierno, establece los poderes y funciones de sus instituciones, reglamenta las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos, impulsando la evolución de la sociedad con un desarrollo sostenible y el bien común. Entonces, doctor, ¿cómo definiría usted a la constitución política y cuál es el fin de la constitución política? Buenas tardes. Con respecto a la pregunta que me hace, debo señalar que la Constitución política es una norma fundamental que orienta el Estado de Derecho de una nación y de un país, su organización estructural en el aspecto económico, político, social, en lo referido a la organización dogmática, y también contiene un preámbulo y un epílogo. La finalidad de las constituciones es buscar precisamente el bien común de todas las comunidades y desarrollar un nivel de interrelación a nivel de los países, cuidando a los ciudadanos de una sociedad debidamente constituida y organizada. Gracias, doctor. Bueno, qué interesante y qué importante, ¿no? Bueno, también quiero agregarle esta cita de dos autores, ¿no? Que nos menciona que la Constitución va más allá y como consecuencia de este reconocimiento universal obliga al Estado de tener una finalidad de proteger y reconocer que el ser de la propia nación peruana es étnica y culturalmente plural. De esta manera, aún diversa, la identidad de cada peruano constituye un aporte para la formación en conjunto de la nación, ¿no? Y bueno, y finalmente quiero agregar que pues la constitución política logra obtener un desarrollo colectivo, ¿no? Relacionado con la cultura, la justicia, la equidad y los derechos entre los ciudadanos. Gracias por acompañarme en esta entrevista muy amable. En fin, lo que podemos concluir sobre este tema tan importante, relevante e informativo. Es importante agregar que la nación peruana posee un ámbito legal que se encuentra en un continuo desarrollo y este se ubica en nuestro ordenamiento interno desde el nivel más alto, por lo que se cuenta un reconocimiento constitucional promoviendo aún más un enfoque intercultural en gestión del Estado. Por otro lado, la Constitución permite para el derecho desarrollar un carácter autogenerativo como orden jurídico, produciendo sus elementos normativos a partir del sistema de fuentes del derecho, que éste organiza principalmente la Constitución. En tanto que, para la política, la Constitución tiene la función de apoyar la autonomía de la política frente a otras fuentes de poder religiosas, económicas y militares, culturales, mediante la formalización constitucional del poder político.